Muy buenos días, bienvenido al webinar que vamos a realizar el día de hoy de parte de UPC Global, relacionado con preguntas y respuestas acerca de la tecnología Ecometer. Para ello nos acompaña el día de hoy la ingeniero Samantha Peroso y el ingeniero Fauner Romero, quienes nos van a estar brindando esas respuestas más frecuentes que recibimos en los webinars y que también de la experiencia como atendiendo a nuestros clientes pues surgen, y el día de hoy pues traemos esa presentación para ustedes. Permítanme presentarles al ingeniero Samantha. Samantha es ingeniero de petróleo especialista en el área de producción y optimización de pozos, graduada de la Universidad del Zulia con más de 10 años de experiencia como especialista en el área de diseño, rediseño y optimización de sistemas de levantamiento artificial por bombeo mecánico. También es especialista en la interpretación, análisis y adquisición de registros acústicos y dinamométricos con tecnología Ecometer, con manejo avanzado del software TWM y TAM. Especialista en el manejo de software de diseño y rediseño de sistemas de bombeo mecánico de la suite Tera. Y también pues es instructora capacitada en el área de producción de petróleo, donde ha entrenado a más de 1000 ingenieros con cursos presenciales. Por su parte, el ingeniero Fauner Romero es ingeniero de petróleo con más de 10 años de experiencia internacional. Es liderizando proyectos de operaciones y estrategias con el objetivo de incrementar la productividad de los procesos de optimización de producción. También pues tiene amplio conocimiento y habilidades en todo lo relacionado a sistemas de levantamiento artificial para pozos, y entrenado a personas también en relación a todo lo que corresponde al uso de la tecnología Ecometer, con el objeto pues de tener diagnósticos precisos, confiables y que nos permitan pues también crear esa máxima relación costo-beneficio en cada una de las áreas. También es especialista en el uso de la suite Tera. Bueno, adelante Samantha, bienvenida, y bienvenido Fauner también. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presentes acá en este webinar. Como lo comentó Merlimar, la idea de este webinar es dar respuesta a las preguntas que han venido surgiendo en los webinars pasados y a las preguntas que vayan surgiendo a medida que vamos desarrollando este webinar. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá y esperamos que el webinar que estemos impartiendo el día de hoy les sea de mucha utilidad. Déjenme habilito el puntero. Listo, entonces antes de iniciar, siempre me gusta dar como una introducción general a lo que es el equipo Ecometer. Esto es para las personas que no están familiarizadas con la tecnología. En el webinar pasado tuvimos, de hecho, personas que hicieron algunas preguntas en cuanto a las generalidades del equipo, algunas preguntas básicas, y vamos a tratar un poquito en general lo que es el tema del equipo Ecometer. El equipo Ecometer es un sistema analizador de pozos que consta de un hardware, o sea, el equipo como tal, y una parte de software. Se tienen disponibles para el análisis y adquisición de datos dos software, los cuales son el TWM, el Total Well Management, que fue el primer software desarrollado por Ecometer para la adquisición y análisis de datos acústicos y dinamométricos. Y tenemos el TAM, que es el último desarrollo en software por Ecometer, realizado por Ecometer, el cual también sirve para la adquisición y análisis de datos acústicos y dinamométricos con el equipo. Entonces, tenemos en el mercado disponibles, de hecho, bueno, varios modelos de equipos Ecometer, pero estos son los últimos dos modelos. Tenemos disponibles el modelo E, que ya lleva sus años en el mercado, y tenemos también disponible el modelo inalámbrico, que este viene siendo el último modelo desarrollado por Ecometer. El modelo E es un modelo, un equipo
que utiliza o transmite las señales de los sensores a el analizador por medio. Samantha, permítame un momento. Ok, les comentaba que el equipo modelo E, que es este de la imagen de la izquierda que estamos visualizando en la presentación, él transmite la señal desde el analizador hacia los sensores por medio de cables. Él es básicamente el analizador, es esta maleta negra que vemos acá, y la maleta se conecta a través de un cable USB al computador, y los datos son procesados a través de un software que es el TWM, el software que les comenté ahorita. Los sensores utilizados para la adquisición de datos son la pistola de gas, esta es la automática de 1500 PSI, y están los sensores dinamométricos y de corriente y potencia. Entre los sensores dinamométricos tenemos la celda de carga HT y el transductor de barra pulida PRT. Y tenemos estas pinzas amperimétricas para la medición de corriente y potencia en el motor. El nuevo equipo TAM, que es el que vemos en esta imagen en la derecha, es utilizado, al igual que el equipo TWM, también para la adquisición de los mismos datos acústicos y dinamométricos. La única diferencia que existe entre ambos equipos es que las señales son transmitidas de manera inalámbrica. Ya no tenemos que instalar los sensores a través de la conexión de cables, y de hecho los cables, como lo hemos dicho anteriormente, son uno de los elementos que más sufren daño y que más deben reemplazarse cuando se utilizan los equipos cableados. Entonces, en este sentido, nos ahorramos lo que es el tema de mantenimiento o de reposición de cables. Adicionalmente, una de las ventajas es que nos minimizamos el tiempo de instalación de los sensores en el pozo, ya que no necesitamos que el operador vaya desde la base hasta los sensores conectando los equipos. Entonces vemos rápidamente un esquema de lo que es la instalación de estos sensores, en este caso los sensores inalámbricos. Tenemos la base, que viene siendo el reemplazo de la maleta negra del equipo modelo E. Ella va conectada a través de un cable USB al computador, y ella es la que recibe y emite las señales de los sensores acústicos. Los sensores acústicos, al igual que los sensores acústicos y dinamométricos. Los sensores, tanto acústicos como dinamométricos, con esta tecnología inalámbrica, tienen el mismo principio de medición. Es decir, la pistola, de hecho, su mecánica es prácticamente la misma. Lo que varía en cuanto a la pistola cableada viene siendo que tiene ya interna una tarjeta electrónica para la recepción y transmisión de sus datos. Ellos también tienen, bueno, todos los sensores tienen su tarjeta electrónica y tienen unos botones para lo que es la adquisición de las pruebas desde el pozo. O sea, las pruebas se pueden hacer tanto desde el computador, que en este caso tendría el software TAM, como desde el pozo. Desde el pozo se puede realizar procesos de instalación y adquisición de datos. Y les decía que el principio de medición básicamente de todos los sensores es el mismo, tanto de la pistola como el de la HT y la PRT. Y tenemos el esquema de instalación de los sensores cableados, del equipo cableado. Como vemos, la instalación, y como les dije, la instalación de los equipos cableados es igual a la de los equipos inalámbricos. La pistola se conecta en la conexión de 2 pulgadas del revestidor, y los sensores dinamométricos se conectan en barra lisa. Claro, ambos sensores no se conectan o no se instalan de la misma manera, cosa que, bueno, ya
hablaremos o más adelante, o bueno, los que conocen y han operado el equipo saben cómo es el proceso de instalación de cada uno de los sensores dinamométricos. Y tanto el proceso de instalación como el principio de medición es diferente. Entonces, las pruebas acústicas que se realizan con la pistola acústica sirven para determinar lo que es el dato del nivel de fluido y con este dato hacer cálculos como las presiones de fondo, que este tema lo tocamos en el webinar anterior, que fue cálculo de presiones de fondo con equipo comité. Y adicionalmente se hacen mediciones directas como la presión de casing, ya que las pistolas tienen un subtransductor de presión, el cual recibe las señales de presión del casing directamente. Y los sensores dinamométricos sirven para lo que es la toma de cargas dinamométricas y hacer en general mediciones de diferentes datos que me van a permitir optimizar todo, en general todo el sistema de levantamiento artificial. Me refiero a saber condición de bomba de fondo, con la toma de la carta dinamométrica, conocer el estado de las varillas, si las varillas se encuentran trabajando de manera sobrecargada, cómo están, cómo es el comportamiento o sí, la tensión que están sufriendo las varillas que tengo instaladas en mi sistema. También puedo conocer cómo está la estructura del sistema y con las pruebas de corriente y potencia, bueno, cómo está la estructura y cómo está el balanceo de mi unidad, y con las pruebas de corriente y potencia puedo saber cómo, pues datos del motor, datos de corriente y potencia del motor, también puedo conocer si mi sistema de levantamiento está balanceado, y de hecho me indica también recomendaciones de uso de motor en cuanto al requerimiento de potencia que tenga mi sistema. Entonces, una de las mediciones que realiza el equipo Comiter, como les dije, es la medición del nivel de fluido. Las mediciones de niveles de fluido se realizan a través de la generación de un pulso, un diferencial de presión desde la cámara de gas de la pistola con respecto a la presión que existe en el casing, y básicamente esta prueba nos emite un eco que viaja a través del espacio anular y a través de ese ruido generado, pues se genera este gráfico que vemos acá, que es el gráfico acústico, el cual nosotros analizamos para determinar el nivel de líquido. La pistola tiene un micrófono que es la que recibe las señales acústicas del pozo y pues nos permite hacer esta gráfica de nivel de líquido. Y también el equipo nos permite realizar mediciones dinamométricas. En cuanto a las mediciones dinamométricas, podemos obtener lo que vemos acá, que son cartas dinamométricas, que no es más que un gráfico de cargas versus posición para conocer el estado de la bomba en fondo. Con la interpretación de estas cartas dinamométricas podemos conocer cómo está operando la bomba en fondo, qué problemas está presentando, o si está trabajando óptimamente, y sobre eso entonces tomar consideraciones y recomendaciones para mejorar el sistema. Adicionalmente, como les dije, las pruebas dinamométricas nos indican las condiciones, esto claro, aplica solo para pozos de bomba mecánico, y nos indican las condiciones de todo el sistema, en el caso de que estemos usando todo el sistema, me refiero también a unidades de superficie, pero en el caso de que estemos usando en superficie unidades de bombeo convencionales. Entonces, ya dando lo que fue la introducción al equipo Comiter, ya vamos a entrar vamos entrando al tema de lo que es responder a las preguntas que han surgido en webinars anteriores. Entonces, yo las ordené un poco como de lo más general a lo más específico. Entonces, la primera pregunta que hicieron, como les dije, a los webinars entra gente que ha tenido experiencia en el manejo del equipo, y entra gente que no tiene mucha experiencia en el manejo del equipo. Entonces, por ejemplo, esta pregunta que hicieron dice, ¿cómo se determina el nivel de líquido? Entonces, bueno, de hecho ya lo comenté anteriormente. Para la determinación del nivel de líquido, eso fue realizada una prueba acústica. Para realizar esa prueba acústica, debemos instalar la pistola en la conexión de 2 pulgadas del revestidor. En este caso, la adquisición pues se hace con el equipo inalámbrico, se haría, pero puede ser con el cableado, etc. La instalación de la pistola es la misma.
se conecta en la conexión de 2 pulgadas del revestidor y lo que hago es generar un pulso acústico que me genera un diferencial de presión entre la cámara de gas y, y el casing. Luego de que genere ese diferencial de presión entre la pistola y el casing, eso va a hacer que se genere un pulso acústico o una onda que viaje a través del espacio anular y ella, a la medida de que va viajando en el espacio anular, me va reflejando con ecos todas las anomalías que se encuentre a su paso, ya sea, bueno, en este caso, como es prueba de nivel de fluido, me interesa conocer dónde se encuentra ubicado el nivel de fluido, pero adicionalmente puedo conocer otros elementos que se encuentren en el estado mecánico, como por ejemplo, o sea, cualquier elemento que me represente un cambio en el área seccional, como algún elemento del estado mecánico, como un liner, como una botella o crossover, perforados. Esto sí y solo si esta anomalía se encuentre por encima del nivel de fluido, ya que la onda viaja solo hasta encontrar el nivel y luego de que encuentre el nivel la onda se devuelve y de hecho, como en este caso, la onda tiene suficiente energía, puede pasar que se quede rebotando. Entonces, en este caso, estos ecos que vemos acá, siguientes, vienen siendo el rebote de la onda cuando choca con el nivel de fluido. Y luego de que se determine el nivel de líquido, de hecho, el software tiene tres maneras para el cálculo de lo que es la velocidad acústica, y a partir del cálculo de la velocidad acústica, entonces hace el cálculo del nivel de fluido. Los métodos son estos tres que tenemos acá: el método de conteo de cuellos, método de marcador de fondo y método de velocidad acústica. Entonces, bueno, fue como una idea general de cómo es la determinación del nivel de fluido, cómo hace el software para determinar el nivel de fluido. Ok, entonces, otra de las preguntas que hicieron fue sobre esta prueba que vemos acá, que es la prueba mini build-up. Esta prueba mini build-up, de hecho, se hace inmediatamente, ya sea de manera automática, inmediatamente después que se realiza la prueba de nivel de fluido, la que tenemos acá en la lámina anterior. Fíjense que esa prueba mini build-up es la que vemos acá minimizada. Entonces, una vez que se toma el nivel de fluido, el equipo empieza a tomar datos de presión con respecto al tiempo, y si nosotros le damos este botón, ampliamos la prueba y vemos esta ventana de acá. Entonces, las preguntas que hicieron fue, en el caso que se requiera apagar la unidad de bombeo mecánico debido a un nivel muy difícil de interpretar, para la prueba mini build-up, ¿se deja la unidad apagada o se enciende mientras se adquiere el mini build-up? Y la otra pregunta que se hizo dice, para la prueba mini build-up se requiere apagar el pozo. O sea, son dos preguntas que tienen que ver con lo mismo. Y bueno, básicamente, para realizar una prueba mini build-up no se requiere apagar el pozo, no es necesario apagar el pozo. De hecho, si tú apagas el pozo, vamos a modificar las condiciones de producción estables del pozo. Entonces, para yo poder obtener datos precisos, o sea, ¿para qué me sirve la prueba mini build-up? La prueba mini build-up me sirve para el cálculo de presiones con respecto al tiempo. Y con esta prueba es muy importante para los cálculos de presiones de fondo. Si estuvieron, o los que estuvieron en el webinar anterior, pueden, o se pueden recordar que los cálculos para las presiones de fondo dependen también de esta variable, del diferencial de presión con respecto al tiempo. Entonces, si yo no tomo en cuenta no manejo o no realizo una prueba build-up de manera de lo más precisa posible, entonces voy a tener errores en cuanto a cálculos de presiones de fondo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que para realizar esta prueba de restauración de presión, el pozo debe estar produciendo en condición estable, es decir, el pozo debe pasar mucho tiempo produciendo, como para decir, bueno, ya ese pozo se encuentra produciendo en una condición estable. Si yo detengo el pozo, me va a variar la condición del sistema.
Entonces, la idea es no detener el pozo, ya que me varía en la condición, se varía o varía la condición de producción del pozo y voy a tener entonces datos errados de cálculo de presiones de fondo. Pero bueno, en este caso que, que narran en la primera pregunta, dicen que a veces ellos apagan la unidad de bombeo ya que se les hace muy difícil dar con el nivel de fluido. Esto puede pasar en casos en donde tenemos mucho ruido en fondo, generado por, ya sea por el sistema de bombeo, ya sea por la circulación alta de gas en el anular. Todos esos factores nos afectan en la interpretación y la lectura del nivel de fluido. Entonces, bueno, en este caso lo más conveniente es apagar la unidad, pero es una excepción, ya que pues si no apagamos la unidad es imposible poder visualizar el nivel de fluido. Entonces sería como una excepción, pero ya sabemos que si apagamos la unidad se van a afectar las condiciones de producción dinámicas y vamos a tener algún margen de error en el cálculo de presiones de fondo. Entonces la idea realmente es no apagarla. Y si no nos funciona, o sea, no podemos visualizar bien el nivel de fluido, intentar utilizar, eso en el caso por ejemplo, si estamos calculando la velocidad acústica en el pozo utilizando el método de conteo de cuellos, que es este primero que tenemos acá. Cuando tenemos mucho ruido en el pozo, se nos imposibilita tener un buen conteo de cuellos. Entonces, la idea es que si esto está sucediendo y por más diferencial de presión que yo inyecte al pozo, no puedo visualizar, no puedo tener un buen conteo, entonces prueben utilizar otro método. Y ya como último recurso, utilizar pues esta recomendación de apagar el pozo para poder visualizar mejor el nivel de fluido. Ok, otra pregunta que surgió en el webinar pasado fue esta. Dice, ¿tienen un equipo automático para monitoreo de nivel de fluido por periodos de tiempos largos? De hecho, bueno, creo que ese día respondí esta pregunta, pero no la entendí muy bien porque asocié monitoreo con monitoreo a tiempo real y pues dije de un desarrollo que va a tener Ecometer a futuro de pues una tecnología como esa. Pero no, la pregunta va enfocada a que si el equipo, con tu equipo Ecometer, puedes realizar pruebas de nivel por periodos de tiempos largos, no precisamente que tengas un sistema de monitoreo a tiempo real, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí. De hecho, esta opción o este módulo para realizar pruebas de nivel de fluido en periodos de tiempos largos están presentes en el software TWM con los equipos cableados. El equipo tiene la opción de realizar pruebas build-up de larga duración y pues se configura para que haga los disparos de manera automática. Nosotros le indicamos para que realice estos disparos en los intervalos de tiempo que nosotros configuremos y pues sí los hacen de manera automática. Entonces, estas pruebas build-up de larga duración, luego de que se hacen, fíjense, nos arrojan datos de pues, gráficos para el análisis ya de estas pruebas build-up, como un gráfico log-log, gráficos MDH o gráficos de Horner, y con ello nos arrojan datos como la presión de estática, conocer el dato de daño de formación, datos de permeabilidad del petróleo, del agua, una serie de datos que nos ayudan o nos arrojan este tipo de pruebas que son correspondientes pues más que todo al área de yacimientos. Y también se realizan pruebas de seguimiento de nivel de líquido. Este tipo de pruebas consiste también, lo hace de manera automática el programa, cada cierto tiempo, eso depende de la configuración que le estemos haciendo al equipo, o que le hayamos hecho al equipo, y básicamente sirve para monitorear el nivel de fluido, para monitorear a través del tiempo el comportamiento
del nivel de fluido. Entonces, sí, la respuesta es sí. Y pues cabe destacar que estos módulos para hacer pruebas de nivel de fluido por largos tiempos, de manera automática, solo por el momento, solo pueden hacerse con el equipo modelo E cableado, y no con el nuevo modelo inalámbrico con TAM. Se está de hecho desarrollando este módulo para que esté disponible en TAM. Recordemos que el TAM es un software que pues sigue en desarrollo y vamos a ir teniendo actualizaciones de manera periódica. A diferencia del TWM, de hecho, un paréntesis, sabemos que el TWM ya no va a tener más actualizaciones, es un software que su última actualización fue en noviembre de 2012 y ya Ecomiter no va a seguir desarrollando más actualizaciones para ese software, ya que va a trabajar en el desarrollo del nuevo software, el TAM. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Ok, entonces, la siguiente pregunta dice, ¿cómo hace el software para determinar la PIP si la entrada de la bomba está por debajo de los perforados? Entonces, los que estuvieron presentes en el webinar anterior vieron que yo expliqué cómo es el cálculo de la PIP en Ecomiter, cómo realiza Ecomiter el cálculo de la PIP. Bueno, de la PIP, de la PWF, pero en este caso estamos hablando de PIP. En el caso yo expliqué este caso, ¿sí? Es un caso en donde la bomba se encuentra por encima de los perforados y la respuesta a esto fue que, bueno, el programa realiza el cálculo por sumatoria de columnas hidroestáticas. Entonces, básicamente el cálculo de la PIP que hace el software con la prueba acústica es la sumatoria de la presión de casing más la presión de la columna de gas o la presión en la interfase agua-petróleo, perdón, la interfase de gas-petróleo, columna líquido-gaseosa hasta la entrada de la bomba, como lo vemos acá. Entonces, indicamos que lo difícil, o bueno, la complicación en este caso es saber, porque no puedo, o sea, necesito saber cuál es el gradiente de esta columna. Y esta columna viene teniendo un gradiente, tanto, es una columna líquido-gaseosa, o sea, tiene una fracción de gas y una fracción de líquido. Entonces, para calcular la presión a la entrada de la bomba, necesito saber que de esta columna, cuánto es gas y cuánto es líquido, para así poder hacer el cálculo real y preciso de la PIP. Entonces, decíamos también que en condiciones dinámicas, esta interfaz de agua-petróleo se encuentra a la entrada de la bomba. Eso lo asume Ecomiter. Siempre en condiciones dinámicas, cuando un pozo se encuentra trabajando en condiciones dinámicas, esta interfaz de agua-petróleo se encuentra a la entrada de la bomba, y de hecho pues se hicieron una serie de estudios, se bajaron cámaras, y pues esto se determinó que ocurría esto por segregación gravitacional de los fluidos en el espacio anular. Entonces, cuando la bomba se encuentra trabajando o se encuentra instalada por debajo de los perforados, esto se hace normalmente cuando nosotros queremos colocar o implementar en el pozo un ancla de gas, un separador de gas natural. Es decir, que es un pozo que produce mucho gas, tiene mucha producción de gas. Entonces, por eso instaló la bomba por debajo de los perforados para impedir que las burbujas de gas producidas por el yacimiento entren a la bomba y pues se produzcan, ¿no? También esto se hace, o sea, colocar la bomba por debajo de los perforados cuando tenemos un yacimiento muy depletado, en donde no tenemos mucho nivel de fluido. Entonces, bueno, esta práctica también se hace así. No debemos hacer esta práctica cuando tenemos problemas de arenamiento en el pozo. Entonces, solo en estos dos casos sí podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, para el cálculo de PIP, en esta condición, cuando la bomba se encuentra por debajo de los perforados, es básicamente igual el cálculo, o sea, es la sumatoria de las columnas hidroestáticas. Pero en este caso sería
presión de casing más presión de la columna de gas, o sea, o presión en la interfase gas líquido, más presión de la columna líquido gaseosa hasta los perforados, y luego presión de la columna de petróleo hasta la entrada de la bomba. ¿Qué sucede aquí? Toda la columna no es líquido gaseosa, porque ya que el gas que sale de los perforados viaja hasta la superficie, o sea, el gas no, por segregación gravitacional, las burbujas de gas viajan a la superficie hasta llegar al contacto gas-petróleo. ¿Okay? Y de los perforados hacia abajo, por segregación gravitacional, lo que se acumula es petróleo. Entonces, básicamente, el cálculo de la PIP viene siendo presión de casing más presión de la columna de gas, más presión de la columna líquido gaseosa hasta los perforados, más presión de la columna de petróleo hasta la PIP, hasta el punto de entrada de la bomba. Entonces, bueno, ya con esto damos respuesta a esta pregunta. La siguiente dice, que creo que tiene que ver con la anterior, dice, debajo de los perforados, TWM asume, bueno, y TAM también, asume que el porcentaje del líquido es 100%. Y bueno, esto ya lo dijimos, de hecho lo podemos ver acá. Debajo de los perforados, sí, TWM y TAM asume que por debajo de los perforados hay 100% líquido por lo mismo, porque el gas, no asume que el gas, porque el gas por segregación gravitacional, las burbujas de gas viajan a través del fluido hasta llegar a superar este contacto gas-petróleo, ¿sí? Y las burbujas no descienden, solo ascienden. Entonces, por ese caso, o por esa razón, es que Ecometer asume que por debajo de los perforados existe 100% líquido. Básicamente por esto, por segregación gravitacional de los fluidos, en este caso en el espacio anular. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿de qué depende que el software asuma una fracción de líquido al 100%? Y en su segunda prueba asuma una fracción menor, considerando que las condiciones no varían, pero el resultado de PIP sí varía. Ok, esta pregunta ¿a qué va enfocada? La persona dice que ellos realizaron una prueba en un pozo en donde la fracción de líquido, que es lo que de esta columna líquido gaseosa, ¿sí? Recuerden que el Ecometer nos ayuda a conocer de esta columna líquido gaseosa cuánto es líquido y cuánto es gas. Entonces ellos dicen que en una prueba que hicieron, esta columna les dio que era 100% líquido, así como la vemos acá. Y luego hicieron otra prueba y les bajó el porcentaje de líquido. Entonces, ¿qué pudo haber pasado allí? Allí lo que pudo haber pasado es que hubo un error en la prueba mini-build-up. ¿Por qué? La prueba mini-build-up afecta mucho a los cálculos de fracción de gas y fracción de petróleo de la columna líquido gaseosa. Si yo tengo un pozo que tiene aporte de gas, como el que vemos acá, básicamente, que tiene aporte de gas, entonces voy a tener presencia de fracción de gas en mi columna líquido gaseosa. Entonces, la fracción de líquido va a ser menor, no va a ser 100%, porque toda esta columna, estoy diciendo, está ingresando gas en el pozo, toda esta columna no va a ser 100% líquido, hay una fracción líquida y otra fracción de gas. Entonces, si la prueba me da en 0 o me da negativa, así como la vemos acá, la prueba me da en 0, es decir, no estoy captando incrementos de presión en el casing, entonces, ¿qué va a suceder? El software, tú le estás diciendo, o sea, si tenemos una prueba así, está diciendo que en el pozo no se está produciendo nada de gas, hay 0 aporte de gas. Entonces él va a asumir que la columna es solo líquido, porque hay 0 aporte de gas. Esto sucede cuando la prueba es así, da 0, o cuando la prueba da valores negativos, así como esta. Entonces él dice, no, en ese pozo no hay producción de gas, solo estoy produciendo líquido. O sea, solo estoy produciendo petróleo. ¿Qué
¿Qué pudo haber pasado allí en la prueba que comentó la persona que hizo esta pregunta? Pudo haber ocurrido un error en la prueba mini build-up, es decir, que en la primera prueba, cuando el software asumió 100% líquido, esta prueba dio o negativa o en cero. ¿Por qué puede ocurrir eso? Puede ocurrir debido a alguna fuga en el sistema, ¿sí? Fuga en el sistema me refiero a que cuando yo estoy realizando esta prueba mini build-up, debo asegurarme que mi sistema se encuentre presurizado. O sea, yo tengo que cerrar válvula de casing y él se va a encontrar presurizado y luego sí poder pues hacer esta prueba. ¿Y qué sucede? Hay veces en donde las válvulas están fugando o la conexión de la pistola a la conexión roscada NPT del revestidor está mal y entonces eso me genera fuga. Y eso puede, puede llevar a que la prueba dé o negativa o en cero. ¿Ok? Samantha, Ok, Samantha, a lo que escuchan. sí. Perfecto. ¿Puedes repetir lo Entonces, último, por favor, que se cortó el audio? sí, les decía que en ese caso pudo pasar que la prueba haya estado mal, o al menos la primera prueba del porcentaje de líquido. O sea, cuando el software asumió que el nivel el fluido, si este fluido era 100% líquido, pudo haber pasado que existían fugas, como les dije, ya sea en las conexiones del revestidor o fugas en la conexión de la pistola, o también pudo pasar algún problema de conexión de cables. Es decir, que hicieron la prueba de nivel y desconectaron el cable, porque suele pasar, no dejan que la prueba de presión corra. Entonces, claro, el software está asumiendo que no hay aporte de gas. Entonces, él dice, bueno, de esta columna, como no veo aporte de gas, hay 100% líquido. Y luego, si volvieron a hacer la prueba, quizás esta prueba de restauración de presión sí la hicieron bien, no hubo este problema de fuga o este problema de conexión de cables, entonces sí vieron restauración de presión en el pozo y sí hubo presencia de gas en el anular. Otra cosa que quería comentarles es sobre se recuerdan que en el webinar pasado pues comentamos o especificamos cómo se calcula la fracción de gas y la fracción de líquido de la columna líquido gaseosa. Y se comentó que pues se utiliza la curva S para realizar este cálculo y que la curva S tuvo una corrección para crudos pesados. Entonces allí hay que hacer una fe de rata, ya que el cálculo de presiones de fondo en pozos que tienen crudos pesados se ve afectado en crudos con gravedades API por debajo de 25 grados API, creo que ahí se dijo de 15. Entonces, hago la salvedad de que el cálculo de presiones de fondo se ve afectado en crudos que tienen gravedades API por debajo de los 25. Y les comenté, no sé si recuerdan, que esta corrección se encuentra en TWM, no está, o sea, está en TAM. Si yo tengo crudos que tienen gravedades API por debajo de los 25, es mejor realizar estos cálculos de presiones de fondo con el TAM. Entonces, básicamente, si no utilizan TAM, lo que pueden, y tienen pues TWM y equipos cableados, lo que pueden hacer es descargar el TAM, al igual que TWM es gratuito, lo pueden descargar de la página web de Committer y importar los datos de TWM, exportar los datos de TWM a TAM y el software lo recalcula las presiones de fondo. ¿Okay? Listo. Hubo otras preguntas, de hecho muchas preguntas sobre un mismo tema, y es sobre las pruebas de presión mini build-up que dan negativas. Entonces, bueno, de las preguntas que hicieron fue, ¿siempre la mini build-up cuando sale negativa es porque hay fuga? Otra pregunta es, ¿en pozos con restauración de presión negativas podríamos considerar buenos esos datos? Esa es como la misma pregunta anterior.
La otra dice, para las restauraciones de presiones negativas, los cálculos realizados por la herramienta son confiables. Podemos interpretar que son buenas las presiones. Está esta, en la prueba de restauración, si esta sale negativa, ¿cómo determinar si es por fuga o por si el pozo es el pozo que está succionando? Y la otra dice, en caso de que se requiera apagar la unidad de bombeo mecánico debido a un nivel... perdón, esta la hice en el tema anterior, la resolví. Entonces, bueno, resolviendo estas sobre pruebas de presión negativa, bueno, primero dando respuesta a algunas de las preguntas que dicen que si da negativo está mala la prueba, pues no precisamente que si da negativo está mal la prueba. Para ello hay que conocer bien el pozo. O sea, si nosotros conocemos que el pozo no producen nada de gas, y de hecho esto sucede en pozos que producen por baches, por ejemplo, podemos obtener un efecto de succión, y esto puede generar que tengamos una lectura de presiones negativas. Entonces, conociendo bien nuestro pozo y si sabemos que nuestro pozo no produce nada de gas, no hay aporte de gas, y también si sabemos que es un pozo que produce por baches, por ejemplo, entonces, estos datos de presiones negativas pueden estar bien. De hecho, podemos saber si la presión negativa, eh, a ver, si es por efecto de succión, si nosotros colocamos, de hecho a veces se siente, cuando colocamos la mano en la conexión de 2 pulgadas del revestidor, se siente a veces esa succión que estamos ahí del espacio anular, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, es normal que den este tipo de presiones, porque hay un efecto de succión. Ahora, si nosotros conocemos nuestro pozo y sabemos que ese pozo sí produce gas, sí tiene producción de gas, entonces sí podemos tener algún error en la prueba. Eso puede ser, ese error de presiones negativas puede ser debido a conexiones, como los de fuga en las conexiones, fuga en la conexión de la pistola, o fuga de las válvulas, del casing, o algún tema también de cables puede ser. Entonces, es bueno considerar y conocer bien nuestro pozo y considerar bien los puntos, ¿no? Y pues sabemos que es necesario sí o sí que esta prueba la realicen de la manera más precisa posible, ya que de ella van a depender los cálculos de las presiones de fondo. Y como lo dijimos anteriormente, cuando tenemos lectura de presiones negativas, entonces lo que va a pasar es que el software va a asumir que la columna por encima o sea, la columna de fluidos es 100% líquido, no hay presencia de gas. Eso es básicamente lo que va a asumir el software. Ok, otra pregunta decía, cuando se realiza la calibración del transductor, este mismo debe estar a la atmósfera o puede estar conectado a la pistola. Entonces, bueno, para dar respuesta a esta pregunta, a ver, para que tú hagas la calibración del transductor, eso se refiere a este valor del zero offset, el transductor debe estar expuesto a presión atmosférica. Entonces, no debe estar expuesto o en contacto con la presión del casing. Entonces, lo que debemos hacer es realizar el zero offset del transductor. Puede estar, o sea, el transductor puede estar conectado a la pistola, pero la pistola no debe estar conectada o en comunicación con la presión del casing. Es decir, yo puedo tenerla conectada ya en la conexión de 2 pulgadas, pero ¿qué debo hacer? Debo cerrar la válvula de conexión de la pistola con el casing y abrir la válvula de alivio de la pistola para que ella esté pues en contacto con la presión atmosférica y no con la presión del pozo. O sea, yo lo puedo hacer de esa manera o lo puedo hacer conectando solamente el transductor al cable sin que él esté conectado a la pistola y tomar ese dato de valor de 0,0. Entonces, puede hacerse de ambas maneras, lo único, es decir, con el transductor conectado a la pistola o conectado al cable, pero pues teniendo en cuenta que no debemos de tener contactos con la presión del casing, solamente con la presión atmosférica. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo debo esperar para considerar que un pozo es estático? Entonces, en el webinar pasado explicamos que de hecho, explicamos cómo es el cálculo de presiones estáticas en el pozo. Pero
para que el software pueda hacer ese cálculo de presiones estáticas en el pozo, mi pozo debe estar en condición estática, valga la redundancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el pozo debe estar apagado y debe haber transcurrido el tiempo suficiente como para que el pozo, los fluidos en el pozo se estabilicen. Es decir, ya el yacimiento no me aporte más fluidos, o sea, ni más gas, ni más petróleo, ni más agua. ¿Ok? Entonces, de hecho, lo dice en el primer punto, el pozo debe permanecer cerrado el tiempo suficiente para el cual la presión del revestidor en cabeza del pozo y el nivel de fluido se estabilicen, es decir, no se muevan. ¿Y cómo saber esto? Puedo hacer esto que dice aquí, realizar un monitoreo periódico para corroborar la estabilidad del pozo, es decir, yo puedo ir a mi pozo, tomar un nivel de fluido y verificar si tomando el nivel, ok, me dio una profundidad de, no sé, ejemplo, 3.000 pies. Y la prueba minibilidad no me mostró datos de restauración de presión, o sea, no aporte de presión en el pozo, ¿no? Yo puedo ir al día siguiente o, no sé, unos días después, tomar de nuevo una prueba de nivel y verificar, ok, el nivel de fluido me dio también a 3.000 pies. Perfecto, no se ha movido, es decir, no hubo más aportes de fluido y la prueba minibilidad me sigue arrojando datos en cero. No estoy leyendo datos de presión. Entonces allí puedo decir que efectivamente el pozo se encuentra en condiciones estáticas. Entonces, para que los cálculos de presión estática o el cálculo de la presión estática pueda hacerse de una manera precisa, el pozo debe cumplir esa condición. Y pues aparte, yo debo ingresarle al software datos como la medición de nivel de fluido en condición dinámica, cuando el pozo estaba en condiciones dinámicas, y los datos de producción cuando el pozo estaba en condiciones dinámicas. Pero bueno, eso es para el cálculo como tal de las presiones o la presión de yacimiento, la presión estática. Otra pregunta decía, en el caso de pozos direccionales, ¿cómo se aplicaría este software? Porque yo supongo que como el webinar pasado tenía que ver con el cálculo de presiones de fondo, la pregunta iba dirigida al cálculo de las presiones de fondo en caso de pozos direccionales. De hecho, en el webinar creo que lo comenté, en el caso de pozos direccionales, en el caso de pozos desviados, el programa realiza la corrección por TBD. Es decir, nosotros, claro, debemos ingresar en el software todos los datos de MD y TBD del pozo, ¿ok? Y luego de haber ingresado los datos de MD y TBD, él me hace las correcciones de las columnas de fluido hidroestática. Entonces, recordemos que los cálculos de presiones de fondo se hacen por sumatoria de columnas hidroestáticas. Y para las columnas hidroestáticas yo debo asumir la altura de las columnas. Y la altura de las columnas que debo tener en cuenta es la altura en TBD, no en MD. Entonces, si yo le ingreso los datos de MD y TBD, el mismo software va a hacer esta corrección y va a asumir la altura de las columnas en TBD. ¿Okay? Otra pregunta decía, ¿por qué cuando el nivel de fluido está por debajo de la bomba, el software lo toma como error? Y esto tiene que ver también con lo anterior. Dicen, pozos horizontales sería muy bueno saber la TBD que falta al nivel, así sea negativo, y no solo la profundidad del nivel en MD. Bueno, contestando primero esta parte, ya que tiene que ver con la parte anterior, si tú le ingresas, como lo dije, al software los datos en MD y TBD, el software te va a hacer la corrección por TBD para el cálculo de las presiones de fondo. Entonces, no, la TBD te lo va a dar, pues te va a hacer esa corrección para el cálculo de las presiones, ¿ok? Y la primera parte dice que, ¿por qué cuando el nivel está debajo de la bomba el software lo toma como error? No, bueno, y está esta otra pregunta. ¿A qué se debe que el software entregue una profundidad de nivel por debajo del fondo operativo? Ocurre, por ejemplo, en este caso. En este caso tenemos un pozo en donde el nivel de fluido, fíjense que se encuentra por debajo de la bomba. Y yo supongo que ese error al cual se refiere el usuario es esto que vemos aquí. Y básicamente, o sea, no es un error, aclaro, no es un error. Simplemente el software lo que te muestra es una advertencia y te dice,
mira, tu nivel de líquido se encuentra por debajo del final de la tubería. O sea, te está advirtiendo que tu bomba no tiene sumergencia. Es simplemente una advertencia, no es un error. Y bueno, en cuanto a esta pregunta que dice, ¿a qué se debe que el software entregue una profundidad de nivel por debajo del fondo operativo? También puede deberse a que tengamos algún error de datos del estado mecánico, o sea, que ingresamos mal algún dato del estado mecánico y entonces el software te puede estar dando un nivel de fluido por debajo de la bomba y de pronto tú indicaste en los datos del pozo que tu bomba está un poco más arriba de lo que debe estar. Porque a veces pasa eso, que si tú ingresas mal el dato de profundidad de la bomba, y de hecho tu pozo está produciendo y de pronto tomas un nivel y te da por debajo de la bomba, entonces lo más probable es que lo que esté pasando es que haya un problema de ingreso de datos del Sí. estado mecánico. Y la otra pregunta dice, ¿es lo mismo el cálculo de presiones de fondo para pozos de gas? Entonces, para esta pregunta, bueno, primero, hay dos casos. Cuando nosotros nos toca analizar pozos de gas, se pueden presentar dos casos. Y en el primer caso, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo el cálculo de las presiones de fondo eh, como lo hacemos, al igual que lo hacemos en pozos de petróleo. Entonces, en el primer caso dice que esto sucede cuando un pozo de gas, en un pozo de gas el líquido está uniformemente distribuido, la velocidad del gas es suficiente para llevar continuamente el líquido en una fina niebla o en pequeñas gotas hacia la superficie, estableciendo un gradiente de presión de flujo relativamente bajo y bastante uniforme. Es decir, esto sucede cuando en un pozo de gas la velocidad del gas se lleva por una especie de niebla ese fluido y lo produce, ¿sí? Junto con la velocidad del gas. Entonces, en estos casos, para el cálculo de la presión de fondo, se realizan una serie de pruebas de manera periódica y se calcula básicamente como esto. Esto quiere decir, cada puntito es una prueba de, como o sea, el pozo se detiene, ¿sí? El flujo de gas se detiene y se van realizando una serie de pruebas periódicas y básicamente se calcula es un gradiente de presiones hasta la profundidad del yacimiento, de los perforados, ¿sí? Y en el segundo caso sí se hace igual que los pozos de petróleo, el cálculo de presiones de fondo, eh, pero pues es en caso en donde esa fina niebla, sí, o la velocidad del gas no es suficiente como para llevar y producir con el mismo gas el fluido y se va acumulando fluido en el fondo del pozo. Entonces, en ese caso sí se hace igual. Listo. Otra pregunta dice, ¿hay alguna referencia académica donde se pueda encontrar información acerca de la ecuación aproximada de la presión de casing, la que tiene la constante de 30.000? Esta pregunta la hicieron en el webinar pasado de cálculo de presiones de fondo. Yo les expliqué, hay dos formas de calcular la presión en la columna de gas y una de esas dos formas era un cálculo aproximado de la presión en la interfase, que viene siendo que tenía esta constante de 30.000. Los detalles de esta ecuación lo puedes ver, o donde aparece esta ecuación, lo puedes ver en este paper, se puede ver en el paper 13810, que tiene que ver con cálculo de presiones de fondo con equipo comité. Ok. Esta pregunta dice, ¿qué pasa si tengo un pozo con alta presión en el anular, 200 psi? ¿Le puedo hacer el nivel de fluido o es necesario drenar el gas antes de hacer el nivel con el comité? Ok, primero, aclarándole a la persona que hizo esta pregunta, 200 psi no es una presión alta en la presión del anular. Si hablamos de presiones altas, por ejemplo, esta pistola que tenemos acá, esta pistola, la pistola inalámbrica remota, tiene una presión de trabajo de hasta 1500 psi. Entonces, si tenemos presiones
que ya excedan las 1500 PSI, o bueno, de hecho, después de 1000 PSI, no es muy recomendable pues hacer pruebas con este tipo de pistola. De hecho, pues, pero bueno, su presión de trabajo es hasta 1500 PSI. 200 PSI, de hecho, es una presión bien, es una presión baja en un pozo. Y le puedo, o sea, lo recomendable es realizar un disparo. Si tenemos un pozo que tiene 200 PSI de presión de casing, es realizar un disparo con 200 PSI por encima de esa presión de casing, es decir, llenar la cámara de gas con 400 PSI y así realizar el disparo, ¿sí? Para generar esos 200 PSI de diferencial de presión. Pero bueno, esa condición es una recomendación, pero no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque cada pozo es diferente, cada pozo tiene unas condiciones diferentes y pues a veces con solamente generar 200 PSI de diferencial de presión no puedo visualizar bien el nivel de fluido. O a veces generando menos de 200 PSI de diferencial de presión veo perfectamente el nivel de fluido. Por eso les digo, esto realmente depende de cada pozo. O sea, ¿cómo saber? Eso es otra pregunta que siempre hacen, más que todo en los cursos o también en webinars. ¿Con qué presión o qué diferencial de presión hago el disparo para determinar el nivel de fluido? Y pues la respuesta es que eso depende de las condiciones de cada pozo. No hay algo fijo, o sea, no hay un criterio fijo para saber con cuál diferencial de presión le hago el disparo en un pozo, ¿no? Entonces, para ello debemos conocer bien las condiciones de nuestro pozo y saber, bueno, en este pozo yo sé que generando un diferencial de presión de 200 PSI veo perfectamente el nivel, o con menos veo perfectamente el nivel, o con más veo perfectamente el nivel. Entonces, bueno, es bueno conocer pues la operación del pozo. Y dice, ¿le puedo hacer un nivel de fluido? Ajá, ¿es necesario drenar el gas antes de hacer el nivel? No, no es necesario drenar el gas antes de hacer el nivel de fluido. De hecho, si hay veces que se hace esta práctica de drenar el gas como para visualizar mejor el nivel de fluido, pero no precisamente porque eh, tenga, no sé, o sea, por 200 PSI no es nada necesario drenar, ¿sí? Sino con presiones mayores. Pero a veces si tú drenas el gas, puedes estar modificando las condiciones de operación del pozo. Entonces, bueno, hay que ver allí qué, qué más se podría hacer. O sea, o tratar de evitar de no hacer. ¿Ok? Y creo que esta es la última pregunta. Hicieron dos preguntas sobre cálculos de PIP. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cómo el software calcula la PIP cuando se toma el dinagrama? ¿Y cómo se puede interpretar debido a que la toma de nivel también tenemos el dato de PIP? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuándo se ajusta la PIP en los dinagramas? ¿Antes o después de ajustar los damping factores de presión, el damp up y damp down? Y la otra dice, la PIP obtenida a través del transductor de presión en un registro acústico y la PIP a través del registro dinamométrico muestra diferencia. ¿Cuál sería la más acertada para considerarla en una propuesta de optimización? Entonces, sí, básicamente esta pregunta la hacen también mucho en los cursos. ¿Por qué? Porque el Ecometer arroja cálculos de PIP tanto con prueba acústica como con prueba dinamométrica. Entonces la gente dice, ¿en cuál confío más? ¿Cuál es el más preciso? Siempre surge esta pregunta. Entonces, ya conocemos que la PIP, el cálculo de PIP con la prueba acústica, viene dado por la sumatoria de columnas hidrostáticas, y pues la PIP básicamente es la presión de casing más la presión de la columna de gas más la presión de la columna líquido gaseosa, ¿sí? Eso ya lo conocimos ahorita, lo vimos ahorita y de hecho en el webinar anterior. Y el cálculo de PIP a partir del dinagrama se realiza a través de esta ecuación, es decir, presión de tubería, ¿sí? Lo que hace es medir el gradiente de presión dentro de la tubería, ¿sí? En vez de hacerlo por el espacio anular, se hace por dentro de la tubería. Entonces, básicamente viene siendo la presión en la tubería, más el gradiente de los fluidos en la tubería por la profundidad de la bomba, menos las cargas del fluido entre el área del pistón.
¿Ok? Entonces, lo que se hace, o el valor de PIP a partir de pruebas dinamométricas, depende de los valores de FO, o cargas del fluido. ¿Qué es FO? El FO viene siendo las cargas del fluido, lo cual es la carga que la bomba aplica a la sarta de varillas para cargar los fluidos de la bomba y pues producirlos llevarlos adentro de la tubería y ser producidos. ¿Ok? Entonces, el FO viene siendo FO up, es decir, el FO en carrera ascendente, o la carga de fluido en carrera ascendente, menos la carga de fluido en carrera descendente, es decir, esta carga que vemos acá, o sea, de todo el fluido. ¿Ok? En una carta dinamométrica, la carga de fluido viene siendo esto, o sea, la distancia que hay entre la línea cero. Un momento, por favor. No sé, Fauner, si quieres terminar la idea, para no interrumpir allí tu idea y luego ya continuamos. Perfecto, gracias Samantha. Entonces, como lo vemos ahí en la presentación, el programa incluso nos indica cuál es la ecuación que está utilizando en la parte inferior derecha. Vemos cuál es la ecuación que sigue el programa para hacer el cálculo o la estimación de la PIP. Y utilizamos esta ventana que estamos viendo en la parte inferior, se despliega cuando estamos haciendo o cuando accedemos en el TAM a la opción de Pump Car Analysis. La cuarta pestaña en la parte superior dice Pump Intake Pressure y ahí tenemos la opción para establecer la línea de FO en carrera ascendente, la línea de carga debida a los fluidos en carrera ascendente y la línea de carga en carrera descendente. En algunos casos, y los errores, digamos, en el análisis se potencian cuando tenemos, por ejemplo, efectos de fricción, porque tenemos presencia de crudo pesado, porque tenemos un pozo desviado, o porque hay alguna condición adicional en el pozo que está haciendo que el programa no pueda hacer una buena estimación de la presión de fondo. Entonces tenemos que ayudarle al programa con la identificación de estas líneas, el posicionamiento de estas líneas. Ven ustedes que para cada uno de los casos en la parte superior tenemos dos recuadros, uno para el upstroke y el otro para el downstroke. Entonces, con el criterio del usuario, pues tenemos que hacer un reposicionamiento de estas líneas. Y a partir de esto hacemos una estimación. Pero como lo venía mencionando, la diferencia entre las dos no debería ser muy alta, salvo que tengamos alguna condición que esté haciendo, digamos, una dispersión de los datos. En el caso del nivel de fluido también tenemos que tener una precisión. A veces cuando se hace el análisis, digamos, el programa por alguna razón no está haciendo un buen conteo, por ejemplo, de collares, perdón, por ejemplo, un conteo de collares no está reconociendo un buen porcentaje y la medición debería hacérsele una revisión en los dos casos, tanto nivel como cartas. Y a partir de esto, seguramente los datos van a dar un buen ajuste. La idea es que podamos hacer un webinar explicando un poco más en detalle cada uno de estos casos. Y hay una evaluación muy importante al respecto de esto. Bueno, eso quizá es lo que habría que comentar al respecto de estos dos mediciones. Podemos continuar, Sami. Perfecto, Fauner, muchas gracias por tu apoyo y bueno, disculpen allí el problema con la conexión. Bueno, sí, básicamente la idea la explicó Fauner sobre el cálculo de PIP a partir o las diferencias en el cálculo de PIP a partir de la prueba acústica y a partir de la prueba dinamométrica, porque pues muchos usuarios siempre comentan que existen mucha diferencia entre estas dos mediciones y es bueno aclarar qué cosas afectan al cálculo de la medición, tanto de la PIP calculada de manera acústica como al cálculo de la PIP calculada de manera dinamométrica.
De hecho, aprovecho para comentarles, sí, que el siguiente webinar programado para la próxima semana va a ser relacionado a este tema. O sea, comparación de los cálculos de PIP a partir de pruebas acústicas y a partir de pruebas dinamométricas. Y bueno, muchísimas gracias. Esta fue la última pregunta que desarrollamos. Vamos a verificar si existen más preguntas que surgieron durante el webinar para dar respuestas. Entonces yo tengo acá algunas que logré obtener del chat. A ver, la primera dice, ¿cuál es el alcance de la señal del equipo inalámbrico? Ok, en cuanto al alcance de la señal del equipo inalámbrico, este tiene un alcance de hasta 70 metros, 70-75 metros de alcance, con línea de vista, es decir, donde el terreno no se encuentre con qué sé yo, con algunas interrupciones en la línea de vista, como algún terreno que tenga anomalías, que tenga montañas, que tenga árboles, etcétera. Cosas que me puedan afectar la línea de vista entre el sensor y la base. ¿Okay? La otra pregunta que logré observar dice, ¿qué presión es recomendable inyectar en el anular para realizar el disparo? Bueno, de hecho creo que lo comenté ahorita. No hay un criterio definido de la presión. No hay un criterio definido para el cálculo, para tomar presión, para tomar pruebas acústicas o para generar un diferencial de presión definido en el pozo. A ver, me explico bien. Lo que hablábamos ahorita. Normalmente en los textos de Comiter quizás ustedes han visto que se da una recomendación para generar el disparo de unos 200 psi de diferencial de presión por encima de la presión del casing, o por debajo de la presión del casing en el caso de que estemos realizando disparos por implosión. Pero no hay un criterio definido. Yo les decía anteriormente que cada pozo tiene sus condiciones de operación. Hay pozos en donde necesito generar más diferencial de presión para poder visualizar mejor el disparo, o hay pozos en donde generando un diferencial de presión de hasta 50 psi de diferencial de presión puedo ver perfectamente el nivel. Entonces no hay un criterio definido para esto. Ok, déjenme busco la siguiente pregunta. Dice, ¿se tiene alguna restricción de presión en la cabeza del pozo para la toma de un ecómetro? Supongo que es una pregunta que tiene que ver con si hay alguna restricción como, o sea, no entiendo bien, como el espacio anular, como algún elemento del estado mecánico. Déjenmelo mejor. A ver, creo que se refieren a restricción en cuanto al rango de presiones, ¿sí? De medición. A ver, tenemos pistolas que trabajan con presiones de hasta 1500 psi, como las que les mostré ahorita, la pistola automática. Tenemos pistolas que trabajan hasta 5000 psi. Y tenemos pistolas que trabajan con presiones de hasta 15.000 psi. Entonces, no sé si la pregunta se refería a esa parte, como que restricción en la presión en cuanto a las presiones de trabajo de las pistolas, ¿no? Ok, entonces déjenme reviso la siguiente pregunta. Dice, ¿existe información sobre el porcentaje de error que puede tener el cálculo de la gravedad específica del gas con el software versus una cromatografía de gas? No se tiene un texto o alguna paper que realice o que tenga que ver con este tema. O bueno, al menos que yo conozca, no sé si de pronto Fauner, que me está apoyando acá, conoce algún texto donde se pueda encontrar algún tipo de información de esto.
Sí, la siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta. Bueno, no tengo acá, estoy ubicando. A ver, dice, buenos días, respecto al webinar anterior, en la pantalla de presión de estática, ¿sí? Cuando se selecciona manual, entrada manual, cambia el porcentaje de líquido. Si no tenemos el dato de nivel cuando estaba produciendo, ya que es un pozo apagado por años, ¿qué datos debo ingresar? Sí, en este caso, sí requieres el dato de nivel de fluido. Si no tienes el dato de nivel de fluido cuando el pozo estaba en condiciones dinámicas, entonces los datos de presión que te va a arrojar el software no son los correctos. O sea, no vas a tener un buen cálculo de presión de yacimiento. Entonces, necesitas sí o sí, para tener un cálculo confiable de presión de yacimiento, tener los datos de presión de nivel dinámico cuando el pozo estaba produciendo y de producción dinámica cuando el pozo estaba produciendo. A ver, no logré... Aló, Sammy. Me gustaría Ok, hacer habla con él. una anotación ahí también. Es relacionado con si hay la posibilidad de tener información. Puede ser que no tengamos información del nivel de fluido, pero eventualmente tengamos información de dinagramas medidos en ese pozo, en el tiempo, en ese tiempo. Podemos hacer una correlación para saber cuál es, por ejemplo, el llenado de la bomba. Entonces, de esa manera podríamos inferir si el pozo estaba siendo afectado por el gas, por ejemplo. Pero como lo mencionaba Samantha, ese ajuste que hacemos es básicamente para precisar el dato. Entonces, la consecuencia natural de no tener esa información sería tener que trabajar con la información que está midiendo el programa y digamos que podemos tener un margen más amplio de error en el pozo. Sería eso, sería lo que podemos agregar al respecto. Yo quisiera comentar, tenemos por aquí en el chat, Samantha, si está bien para ti, seguir leyendo aquí algunas de las preguntas que nos hacen nuestros participantes el día de hoy. Bueno, nos preguntan por aquí, Richard More desde Perú nos dice, para realizar pruebas de build-up por intervalos de tiempo largos, mayores a 5 días, ¿se puede realizar con el modelo tipo E? ¿Se necesita algún componente adicional al convencional? ¿Y qué consideraciones debo tener en este tipo de pruebas? Sami, creo que tienes algo dentro de tu presentación. Bueno, sí, yo de hecho comenté al principio sobre las pruebas de build-up de larga duración que realiza el equipo modelo E. Creo que la pregunta que acabas de leer dice que si existe esta opción en el modelo E. Entonces, bueno, básicamente con esa pregunta se respondió que sí, que de hecho este modelo es el que realiza este tipo de pruebas. Y sí, bueno, se requieren algún tipo como de equipos adicionales o de consideraciones, sí, a tener en cuenta al momento de realizar este tipo de mediciones, porque necesitamos trabajar con un regulador de presión para que se realice el llenado automático de la pistola y se puedan ir realizando los disparos de manera automática también. También debemos tener siempre conectado el equipo a una batería, a un suministro de batería, ¿no? Y precisar y encargarnos de que el equipo no se quede sin batería en plena prueba de restauración de presión. Yo creo que, bueno, básicamente eso. Y bueno, tener en cuenta más cosas. Eso puede ser, de hecho, otro webinar. Tener en cuenta como
Ya sabemos que la temperatura afecta los cálculos de presión en el transductor de presión, entonces debemos asegurarnos de mantenerlo aislado a la temperatura ambiente y bueno, cosas así como para considerar. Y bueno, yo creo ya debemos ir cerrando, eh, el webinar. Si quedaron algunas preguntas pendientes, vamos a irlas respondiendo a cada usuario aparte. Ya debemos cerrar. No sé, Merlimar, si tú tienes algunas preguntas que quedaron pendientes o no sé, no logré tomar nota de más preguntas. Sí, bueno, sí tenemos allí algunas preguntas. Igual a través del chat vamos a hacer una revisión detallada de las que hayan faltado por contestar. Y pues vamos a cerrar la sesión por el día de hoy, no sin antes mencionarles que vamos a comunicarles una programación de actividades que estamos realizando, entre ellas otros webinars, para tratar distintos temas relacionados con Ecometer y también con levantamiento artificial, y algunas masterclasses donde se van a profundizar algunos de los temas de mayor interés que en un webinar no pudieran ser tratados a profundidad. Igual les vamos a hacer saber esa información y quiero dejarles la invitación para que visiten también nuestro sitio web y para que puedan visitar también la academia de UPC Global, su academia, para poder pues también conocer de las actividades que estamos realizando por esa vía. Aquí les estoy dejando el enlace y bueno, quiero darles las gracias el día de hoy tanto a Samantha como a Fauner, que nos han estado apoyando con este webinar, y a todos ustedes por acompañarnos, y pues sencillamente desearles un excelente día y que puedan también, si lo desean, escribir a nuestro correo sus preguntas, sus inquietudes, y nosotros pues con mucho gusto se las vamos a responder y atender. Aquí les estoy dejando el correo donde se pueden contactar con nosotros para cualquier duda o inquietud que pueda haber quedado todavía pendiente o que no hayan formulado. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un excelente día y seguimos comunicándonos pues por esta vía. Sí, bueno, les agradezco por mi parte a todos los asistentes. Esperamos que pues haber aportado información de utilidad para ustedes. Y como dijo Merlimar, quedamos a la orden para responder cualquier inquietud que haya quedado pendiente. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar acá acompañándonos, y les invitamos a que sigan pendientes de la publicación de los próximos webinars que tenemos en calendario allí programados.